Hoy hablaremos de Apocalipsis 13. Empecemos. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. El capítulo 13 de Apocalipsis habla de dos bestias. Hay que aclarar eso primero. La primera bestia sube del mar. La segunda sube de la tierra. Eso lo dice el versículo 11 de este mismo capítulo. Ahora bien, esta bestia sale del mar. Esto tiene una simbología, ya que el mar representa mucha gente o también representa la humanidad caída. Dice que esta bestia tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Ya cuando se trata de cabezas, de cuernos, claramente está hablando de poder. Esta cabeza pues tiene su simbolismo que se aplica en Apocalipsis 7, que es donde está sentada la bestia. Y sus 10 cuernos representan a 10 reyes, juntamente con su diadema, y tiene un nombre blasfemo. Podríamos hacer esta alusión al libro del capítulo 9 de Daniel, dando a entender que esta bestia, que es el anticristo, que también es el cuerno pequeño, hablará blasfemia contra el Dios del cielo y con los que habitan en él. Versículo 2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad. Versículo 2 está alineado claramente con el libro de Daniel, exactamente con el capítulo 7 del libro de Daniel. Da las características de las bestias que vio Daniel, pero en este caso, en este capítulo, mezclada. O sea, que esta bestia va a tener ese poder, no solamente del primer imperio, que fue el imperio babilónico, luego los medos y los persas, después el imperio griego y por último el imperio romano. Va a englobar, va a ser un todo de las características de los imperios que existieron en la antigüedad. Surgirá posiblemente sea en Europa, posiblemente sea en el Medio Oriente. Solamente el Señor lo sabe, pues no dan exactamente una ubicación de dónde surge esta bestia. Hay muchos que especulan, tienen sus especulaciones, pero cuando lleguemos y empecemos a estudiar el libro de Daniel capítulo 9, daremos ciertos comentarios. Continuamos, versículo 3. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Hagamos un paréntesis. Esta bestia, según como la narra el apóstol Juan, muere, ¿verdad? Y las personas que estén en ese tiempo y que sus nombres no fueron escritos en el libro de la vida, se van a maravillar y van a adorar a esta bestia. Esto nos recuerda, ¿verdad?, cuando el Señor resucitó de los muertos. Pero a esta bestia se le permitirá hacer guerra contra los santos y vencerlos. En el versículo 7 lo dice claramente. O sea, esta bestia que surge, que es el anticristo, no va a tener, ¿verdad?, el derecho de hacer todo, ¿verdad?, lo que ha pensado, sino lo que Dios en su soberanía pensó para que hiciese esta bestia en estos tiempos finales. Aquí aparece otra metáfora,
aparece el dragón, que no es igual que la bestia. Hay muchas personas que confunden esto. La bestia, que viene siendo el anticristo y el cuerno pequeño en el libro de Daniel capítulo 9, no es igual al dragón. Ya el dragón se menciona en líneas anteriores en el capítulo 12 de Apocalipsis, que el dragón persigue a Israel. Cuando tengamos tiempo vamos a hablar del capítulo 12 del libro del Apocalipsis. Y dice que había dado autoridad a la bestia. Le cede su poder. Las personas adoran a la bestia y se maravillan, pues. Y dicen, ¿y quién podrá luchar contra ella? Prácticamente las naciones están estupefactas, están anonadadas. Versículo 5. También se le dio boca para que hablaba grandes cosas y blasfemia. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Estos 42 meses, 3 años y medio, aparecen tácitamente en los libros de Apocalipsis, en el libro de Daniel. Es tremendo el significado de estos 3 años y medio que va a tener el anticristo para implantar su dominio. Verso 6 dice, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Claramente, pues, no hay nada que explicar, claramente lo dice. El versículo 7 dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Estos santos que aparecen en este capítulo son todos aquellos que no se dejaron marcar por la bestia y fueron muertos por el poder que tenía la bestia en ese tiempo. En el libro de Apocalipsis, capítulo 20, habla verdad de que se va a practicar o se volverá de moda la guillotina. Se le cortará la cabeza a todos aquellos que no se dejen marcar o se le debe colocar el sello de la bestia en su frente. Son estos cristianos, ¿verdad? Creyentes en Jesús y que dan testimonio hasta el final de sus vidas. También entra en participación, lo he explicado en muchas enseñanzas anteriores, donde Israel es protagonista en estos tiempos. Claramente lo dice el libro de Romanos capítulo 11, donde explica que viene el trato de Dios con Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Los gentiles son todas aquellas personas que no pertenecen al pueblo judío. Esto es la postura que se conoce hoy en día como la postura pretribulacionismo, que explica que la iglesia es sacada antes de que inicie la gran tribulación. Esto tiene su respaldo bíblico, 1 Tesalonicenses capítulo 4, 16. Y hagamos un paréntesis, porque hay muchas personas que hoy en día dice que la iglesia va a pasar la gran tribulación. Pero, como dice la escritura, que el Señor, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado. Es decir, el Señor es el que toca la trompeta. Porque otros citan 1 Corintios capítulo 15, versículos 51, 52, 53, de que se toca la última trompeta y que ahí es donde la iglesia es arrebatada. Pero es que esa trompeta que ellos están diciendo que toca, la toca es el Señor en 1 Tesalonicenses 4, 16, y no un ángel, como ellos dicen, que es la séptima trompeta, es la última trompeta.
Bueno, por ahí ese es el primer punto. Pues no quiero extenderme en este tema, porque eso no es el tema. Solamente quiero aclarar que la iglesia no va a estar en la gran tribulación y están sus citas bíblicas. Metámonos nuevamente en el tema. Versículo 8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra. ¿A quién? A la bestia, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Escuche, si alguno tiene oído, oiga. Y si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Y si alguno mata en espada, a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Después vi otra bestia que subía de la tierra. Ya habíamos dicho que eran dos bestias. Esta segunda bestia surge de la tierra y tiene dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Es decir, tiene poder, esos cuernos es un símbolo de poder y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. O sea, es el que prepara toda una plataforma para que todo el mundo adore a la bestia. Ella no es la bestia, ella es otra bestia que sale de la tierra, pero sale exclusivamente para que todo el mundo adore a la bestia. Y este personaje es considerado como el falso profeta. ¿Por qué el falso profeta? Continuemos. Y ejerce, verso 13, y también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Hace señales y hoy en día muchas personas, muchos cristianos, muchas congregaciones se mueven pues, o su fe se basa en las señales y no en la fe de nuestro Dios, en su palabra. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Aquí nuevamente vuelven a mencionar que la bestia fue herida, una herida de muerte, se muere, vive otra vez. El mundo se maravilla viendo tal poder de esa bestia del anticristo. Empiezan a adorar a la bestia a través de la plataforma del falso profeta que la difunde por todo el mundo. Y aquí nos hace ver que no solo van a existir profetas de Dios, sino también falsos profetas. ¿Por qué lo digo? Porque en el capítulo 11 del libro de Apocalipsis menciona de dos testigos que hacen grandes señales, tal punto, ¿verdad?, que les pueden detener la lluvia, a tal punto que pueden convertir el agua en sangre, a tal punto que pueden descender fuego del cielo. Pero ellos vienen de parte de Dios. O sea, va a haber una guerra de profetas. ¿En cuál creer? Si el pueblo aún anda en el valle de la desesperación, de la confusión, y no atiende las palabras del Dios viviente, podrían ser seducidos por este falso profeta que aparece en la gran tribulación. Ahí van a estar también los dos testigos. No quiero meterme en ese tema porque no es otro, pero dice que estos dos testigos, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo
que ya la acabamos de leer ahorita, que en el versículo 1 del capítulo 13, que esa bestia sube del abismo, también lo habla el Apocalipsis 17, y aquí en el 13 sale de las aguas. El abismo es el tártaro en griego, es donde están las prisiones de los demonios, de los principados. De ahí sale ese espíritu que encarna en un humano para poder, ¿verdad?, tomar control que se le ha permitido dar. Y dice, y hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará, la bestia. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Gomorra, donde está también nuestro Señor Jesucristo, que fue crucificado. Y lo de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Estos dos testigos profetizarán por 1260 días, es decir, por 3 años y medio van a estar profetizando, anunciándole al mundo la verdad, anunciándole el evangelio, para que se arrepienta. Dios dando oportunidad para que gente proceda al arrepentimiento. Aún así, no quisieron dar gloria al Dios del cielo y de la tierra. Prefirieron dar culto a esta bestia que tenía herida de muerte y ser sellados por ella. Por eso, dice Romanos capítulo 1, que Dios le envió un poder engañoso para que no crean la verdad. Continuemos con el versículo 15 del falso profeta, que es la segunda bestia que sube de la tierra, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no la adorase. El mayor poder que va a hacer este falso profeta es darle vida, que se le permitió, dice la Biblia, no puede hacer lo que él quiera. Dios le permite y le da vida a esa imagen, para que todo el mundo adore a esa imagen de la bestia. Y así aquí a todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. ¿Por qué no en la mano izquierda? Investigando, al parecer el chip no funciona a cabalidad en la mano izquierda de los seres humanos. Porque muchos dicen que va a ser un chip, otros especulan otro tipo de tecnología más sofisticada. Pero este chip marcará obviamente a los derechos en su mano derecha. Y a los zurdos, creería yo, porque esto es una especulación en cuanto a la marca, se le marcaría en la frente a los zurdos, a los que escriben con la mano izquierda. Y dice que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que el que tuviese la marca, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Es decir, que va a tomar el control de toda la economía mundial. Este anticristo, esta bestia, este personaje, conocido también como el cuerno pequeño en Daniel capítulo 9, va a tener el poder político, económico y social de todo el mundo. Y su amigo o su socio, el falso profeta, tendrá el poder religioso para que todo el mundo adore la imagen de la bestia. Versículo 18, para terminar este capítulo 13. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues su número es número de hombre y su número es 666.
Sin embargo, el número de la bestia no es 666. El número de la bestia es 616. Usted se estará preguntando, ¿pero por qué 616? Porque según el papiro 115, que es el papiro más antiguo, les voy a decir el significado numérico de cada letra griega. La X, que viene siendo como la J para los griegos, esa equivale a 600. Está la J, que equivale a 10. Y está la capa final que desapareció, que equivale a 6. Esa última desapareció ya del alfabeto griego, pero existía en ese tiempo. ¿Por qué entonces 616 y no 666? Bueno, esta pregunta tenemos que remontarnos a la historia. En el siglo I, Domiciano, 16 después de Cristo. Bueno, él empezó a perseguir a los cristianos desde los 90 precisamente. Y era conocido por los cristianos como la bestia. Y Juan, el apóstol Juan, para identificar a este emperador, le colocó las letras que significaba el nombre de Domiciano. 616 equivale a las letras de ese emperador. Este Domiciano era conocido la bestia por varias razones. La primera, porque incitó nuevamente a la población romana a que volvieran a sus antiguos dioses. Porque según él, al parecer, los dioses de Roma se habían olvidado de Roma y estaba de ser a punto de ser invadida por los bárbaros, perdiendo territorio. Entonces, culparon en ese entonces a los cristianos. Por eso fue que se inició la segunda persecución. La segunda razón es porque él estimuló a que se le adorase como un dios. Y ese es el famoso Kyrios, que ellos tenían que decir que su señor era el Kyrios, es decir, Domiciano. Por eso se le atribuyó como la bestia. Y no solo Domiciano fue conocido como la bestia por los cristianos, también por los romanos se le conoció como la bestia. Ahora, bueno, hay que recapitular y decir que antiguamente los nombres de las personas para los romanos, para el latín, para el griego, significaba un número. Y por eso el escritor del Apocalipsis, Juan, le atribuye el número a Domiciano. Era una especie de clave, de indirecta, que estaba ahí escrita. Ahora bien, ya lo hemos explicado en líneas anteriores, que el espíritu del anticristo siempre ha existido a lo largo de la historia, pero esta vez se manifiesta tomando el control de todo el mundo, no de 3, 4, 5 países, sino de toda la esfera donde habitamos. ¿Quién fue el personaje que colocó el 666 en vez del 616, como lo hemos dicho anteriormente? Fue un copista y fue intencional. Adaptó el texto a su contexto histórico, a lo que se estaba viviendo en ese momento. Y bueno, se refería a emperadores tiranos pues para hacer eso. Y en ese momento gobernaba una bestia. Y el papiro que copia, el 616, es la conocida como la Vulgata Latina, que es prácticamente en la que se han hecho todas las traducciones hasta nuestros días. Ahora nos hacemos la pregunta, ¿por qué San Jerónimo decidió colocar 616? Obviamente porque emergió otro anticristo de su época, conocido como Juliano,
el apóstata. Es decir, que cada copista, en este caso Jerónimo, contextualizó el texto a su contexto histórico, a lo que él estaba viviendo. Él vio a una especie de bestia y colocó las letras con el número de su nombre. Y eso hicieron copistas anteriores, es decir, antes que él. Este Juliano persiguió a los líderes cristianos en ese momento, les quitó muchos de los privilegios que tenían, porque quería nuevamente unificar el imperio, es decir, tanto Occidente como Oriente, y formar la nueva Roma. Esta es la interpretación del 666, históricamente hablando. Mis hermanos, hemos terminado el capítulo 13. Que el Señor me los bendiga, me los guarde y nos vemos a la próxima. Dale like o suscríbete a mi canal.